Buenas tardes, hermanos y hermanas, que se lo bendiga. Buscan sus Biblias el libro de Colosenses capítulo 2. El libro de Colosenses capítulo 2. Mejor decir, capítulo 1, versículo 19. Este pasaje tiene que ver con el Señor Jesucristo. Dice, versículo 19 al 23. Voy a leer, ustedes siguen con la vista. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo. Mejor decir, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. La semana pasada el domingo pasado celebramos, como dije en la mañana, la fiesta más solemne para el cristiano, que es Domingo de Resurrección. Celebramos y recordamos y nos regocijamos en la crucifixión, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de esa obra nosotros recibimos, para nosotros está disponible la salvación. Comenzando a partir de esta noche, por algunos domingos por la noche, vamos a hacer una serie de soteriología. ¿Qué significa soteriología? Es la doctrina de la salvación. Es la doctrina de la salvación. Y vamos hoy día y a partir de hoy día, vamos a examinar la doctrina de la salvación de dos perspectivas. La definición de la salvación, lo que la salvación es en sí, objetivamente. Y en segundo lugar, la aplicación de la salvación a un ser humano de manera individual. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Y cómo es que alguien es salvo? Amén. Sí, hoy día, hermano, yo iba a usar PowerPoint, estoy cliqueando. Pero me gusta hacer también talleres así. Y entonces, cualquiera que quiera hacer una pregunta, puede levantar la mano y preguntar. Cualquier varón que quiera hacer una pregunta. ¿Qué es la salvación? Es ser salvo, rescatado, librado de algo. Amén. ¿Qué es adopción? Ser adoptado. Muy buena definición. ¿Qué es salvación? Ser salvo, salvado, rescatado, liberado de algo, librado de algo. Pero ¿qué es ese algo de lo cual uno es librado, bíblicamente hablando, en la doctrina de la salvación? La condenación perpetua. La condenación espiritual perpetua. Busquen sus Biblias, Apocalipsis 21:8. Muchos de nosotros conocemos este pasaje de memoria porque lo usamos para testificar. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte espiritual que espera al impío, que espera al pecador. Y como nosotros sabemos, todos somos pecadores y por entonces todos nosotros merecemos esa condenación, ese lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿qué es la salvación? Es ser librado de algo. ¿De qué? De condenación espiritual eterna, perpetua. ¿Y por qué hay condenación espiritual perpetua? Y aquí quiero detenerme un poco, porque creo que es útil para nosotros pensar. Hay condenación perpetua, primero porque Dios es santo. Amén. Y Dios es bueno. Y muchos en el mundo dirían, ¿y cómo va a ser eso que hay condenación si Dios es bueno y Dios es santo? Es verdad. Dios es santo y Dios es bueno. Y porque Dios es santo y Dios es bueno, espera que el hombre se comporte de acuerdo a su estándar de santidad, de lo que es bueno, que delante de lo bueno y de lo malo el hombre elige lo bueno. La santidad de Dios es la regla, es el estándar de acuerdo a lo cual el hombre es medido. La vida del ser humano es comparado. Y el problema entonces es que el hombre no es santo. Dios es santo y el hombre no es santo. Algún varón, deme un versículo que enseña que el hombre es pecador. Esto debería ser muy fácil. Hermano Roque. No sabía que había un libro en la Biblia que se llama 3. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Amén, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y creo que sí tenemos la Biblia para enseñarnos a nosotros que somos pecadores. Pero mirando a nuestra propia vida podemos darnos cuenta cuán pecadores somos nosotros. Amén. Mirando lo que corrió por su mente ayer, usted se da cuenta cuán pecador que es. Mirando lo que yo dije ayer o lo que yo hice ayer, se da cuenta que soy cuán pecador soy. Amén. ¿Cuánto dice amén? Entonces, hay condenación, primero porque Dios es santo, Dios es bueno. Segundo, porque el hombre no es santo, el hombre no es bueno. Dios es justo. Dios es santo, eso es el estándar. Dios es justo, Dios es juez. Dios va a juzgar a los hombres. Busquen sus Biblias, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 5. Pero entonces el contexto aquí es que el Señor a través de Pablo está hablando con el judío imaginario que siempre hemos comentado en los estudios de Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios tiene un juicio justo que va a ser revelado y su ira va a ser derramada. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, Dios es justo. Hay condenación porque Dios es santo. El hombre no es santo. Dios es justo. Y el pecado del hombre tiene que ser castigado por entonces. ¿Están conmigo? Esto es, sé que la mayoría de nosotros
Sabemos estas verdades, pero estoy estableciendo un fundamento común para todos. El pecado tiene que ser, ya salió el gallo, el pecado, el pecado. Es que ya soy un poco lafónico hoy día, es la excusa. Y el pecado tiene que ser castigado. Eso es clave, hay que entender eso, muy importante. Porque si Dios como juez no castiga el pecado, no es un juez justo. Muy importante tener eso en mente. Si Dios no castiga el pecado, no es un juez justo. Imagínese, hermano Eliezer, si su hijo menor, su hijo, el varón, es asesinado por alguien en la calle y está pasando por un proceso en la corte. Y entonces llega el momento de la sentencia y el juez dice, ¿sabe qué? Esa persona no lo voy a castigar, no va a la cárcel. ¿Cómo te sentirías acerca del juez? Es un charlatán, ¿cierto? Que es un sinvergüenza, que a lo mejor fue comprado. Bueno, si Dios no castiga el pecado, es un juez charlatán entonces. Dios es santo y el hombre no es santo. Dios es justo y el pecado tiene que ser castigado. Hay condenación también. Bueno, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor y el hombre necesita misericordia. No es la razón por la cual hay condenación, pero es algo que tiene que tomar en cuenta de la persona de Dios. Él es amor. A la vez, Él es juez, es santo y el pecado tiene que ser castigado. Y del otro lado, es amor y el hombre necesita misericordia. Y entonces hay una tensión. ¿Qué es una tensión? Dos fuerzas en oposición, por decir. Hay una tensión entre la santidad y la justicia de Dios y el amor y la misericordia de Dios. Creo que nosotros como padres lo hemos sentido. Amén. El muchacho hace algo mal hecho. Ya habías dicho, si tú haces eso, no vas a salir con los amigos este fin de semana a jugar en el parque. El muchacho hace la cosa mal hecha y tienes que aplicar el castigo. Pero de otro lado, te duele el corazón que no va a poder salir al parque y disfrutar con sus amigos. ¿Cuántos de ustedes han pasado eso como padres? Solamente, bueno, hay un montón de padres crueles aquí. Wow, con deleite entonces, no vas al parque y te vas a lavar los baños este fin de semana. Es como dos padres solamente levantaron la mano. Creo que muchos de nosotros hemos sentido eso en algún momento. Hermanos, nunca olvido este ejemplo. Mis hijos van a quedar mortificados ahora. Años atrás era Navidad y entonces nosotros abrimos los regalos en la mañana del día de Navidad, el 25. No tenemos árbol en la casa, entonces dejábamos los regalos en el sofá, entonces era el sofá de Navidad. Entonces, entonces, y siempre como buenos padres estamos al último momento para envolver los regalos. Entonces, el 24 comemos, los muchachos se acuestan como a medianoche y hermana Lili y hermano Jerry están despiertos hasta las 2, 3 de la mañana envolviendo los regalos. Envolvemos los regalos, los ponemos en el sofá. Bueno, día de Navidad, desperté como a las 8:30. Y mi esposa me dice, me parece que los muchachos están en la sala. Y yo dije, creo que ellos están abriendo los regalos. Y yo dije, imposible. Y me acuesto de nuevo. Despierto a las 9:30. Bajo a la sala. Y entonces, y miro. Y no hay regalos en el sofá, hermano Sandy.
y miro a Emma caminando, leyendo el libro de instrucción de uno de los juguetes. Ella está así caminando, leyendo el libro de las instrucciones. Hermanos, yo me enfurecí en un momento. ¿A usted le ha tocado enfurecerse de tal forma que usted tiene miedo de sí mismo? Y entonces uno se echa para atrás y como que no voy a decir nada. No voy. Simplemente yo dije, ok, todos los regalos en el sofá. Ahora, habían todavía 3 víctimas que no habían sido abiertas, 3 cajas de juguetes. Lo pusieron allá y no les permití todo el día tocar y yo no sabía qué iba a hacer. Estaba tan enfurecido, Sandy, que en ese momento yo quería obligar a mis hijos a regalar sus regalos de Navidad a sus primos, porque esa noche íbamos a la casa de mis padres y todos sus primos iban a estar. Y los iba a obligar que ellos regalen sus regalos a sus primos. Y tuve ese debate en mi mente. O lo voy a hacer, o los voy a dañar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, la semana que viene les voy a decir lo que hicimos. El propósito de la ilustración, a pesar de hacerles reír, es esa disyuntiva. En su corazón, Dios es santo y es justo y es amor y es misericordia. Y entonces hay una tensión de parte de Dios en su interior, frente al hombre, frente a la condición del hombre. Y la solución a este rompecabezas es Jesucristo. Amén. La solución a esta rompecabezas es Jesucristo. ¿Cómo? Mostrando el amor de Dios y siendo un sustituto para el hombre para satisfacer los requerimientos de la santidad y justicia de Dios. Muchos de nosotros sabemos esto. Pero Dios, a través de Jesucristo, pudo ejercer amor y misericordia y satisfacer su santidad y su justicia a la vez. En Jesucristo, en la persona de Cristo. ¿Cómo satisface su santidad y la justicia de Dios? Pagando la penalidad, el castigo de los pecados. ¿Cómo muestra el amor de Dios? Siendo la expresión máxima del amor de Dios. Piénsalo. El Señor dio lo que era lo más precioso para Él. El Padre, por decir, el Padre dio lo que era lo más precioso para Él, su Hijo, por nosotros. Entonces, Él mostró amor y misericordia, dando un escape para el hombre. Pero Él satisfizo su justicia y su santidad, poniendo el castigo de nosotros sobre su Hijo. Y es así que Cristo es la solución a las rompecabezas. Y Cristo siendo el medio para mostrar gracia y misericordia al hombre. ¿Alguna pregunta? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿Cómo paga Cristo? Y ahora vamos al corazón del estudio de esta noche. ¿Cómo paga Cristo la penalidad, el castigo de los hombres? Siendo nuestra expiación y propiciación. Palabras muy grandes y muy complicadas. Y eso vamos a estudiar esta noche. Porque creo que para poder entender nuestra salvación tenemos que entender lo que es la expiación. ¿Tienen calor? ¿No? ¿Están cómodos? Ok. Siendo nuestra expiación y propiciación. ¿Qué significan esos términos tan complicados y fisnos? Expiación,
un sacrificio que cubre nuestros pecados, que cubre nuestros pecados, que quita nuestros pecados de la vista de Dios, de la mente de Dios, de la consideración de Dios. Propiciación, un sacrificio que apacigua la ira de Dios por nuestros pecados. Uno es entonces para cubrir los pecados y el otro es para satisfacer, apaciguar, tranquilizar la ira de Dios. Expiación y propiciación. ¿Por qué un sacrificio? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué un sacrificio? ¿Por qué era necesario que alguien muera? ¿Que Cristo muriera? En el sacrificio hay una transferencia, la culpa es transferida al sacrificio. Cuando los judíos, y lo vamos a mirar, cuando los judíos sacrificaban un animal en el día de la expiación o en expiación, era como la culpabilidad del pueblo era transferido a ese animal. Y entonces ese animal, pobre animal, ese animal tenía sobre su vida, sobre su ser, la culpa del pueblo. Y mataban y quitaban la vida del animal en lugar del pueblo. Y entonces los sacrificios en el Antiguo Testamento eran para transferir la culpa al animal y que el animal en sustitución del ser humano toma la carga del pecado y perdiera la vida. Alguien tiene que pagar. Recuerda la justicia y la santidad de Dios. Alguien tiene que pagar. Y entonces el sacrificio es necesario para que el sacrificado paga lo que hay que pagar. ¿Están conmigo? Y su vida es dada en sustitución del ofensor. Y tiene raíz en el Antiguo Testamento. Busca vamos a dar alguna lectura. Hermano Samis, ¿quiere leer? No le gusta, ¿ya? Génesis 3:21. Hermano Antonio, ¿le gusta leer? ¿Sí? Ok, usted va a hacer Génesis 13. 20:13. Está escrito allá si quiere mirar. Hermano Eliezer, ¿le gusta leer? ¿Sí? Le voy a dar un pasaje largo. Éxodo 12, 3 al 13. 10 versículos. Hay tres ejemplos, tres sombras del Antiguo Testamento que nos enseña, nos muestra esta idea de una expiación, de una sustitución, una vida dada en sustitución por el hombre. Ok, hermano Sandy, Génesis 3:21. Gracias. El contexto aquí es que ya el Señor había dado los castigos a Adán y Eva. Recuerda, cuando Adán y Eva pecaron, ¿de qué se dieron cuenta de una vez? Que estaban en nubes. Amén. Que estaban desnudos. Y entonces, en Génesis 3, al final, el Señor da al castigo, otorga el castigo a cada uno. Y parte del castigo de Adán y Eva era que ellos tenían que irse del huerto de Edén. ¿Y qué hizo el Señor entonces? El Señor le dio a ellos pieles de animal para cubrirse. Para poder, y no creo que eran pieles falsas, como se puede comprar hoy en día. Faux fur. No era eso. Era la cosa real, porque el Señor da la cosa real y buena. Amén. Y entonces el Señor mató a algunos animales. Tomó sus pieles para hacer qué? Para cubrir a Adán y Eva de su desnudez. Es un dibujo, es una sombra de lo que vendría en el futuro. Hermano Tony, lee por favor.
Me parece que o usted está equivocado o yo estoy equivocado. Vamos a ver. 12:13, perdón, 20:13. Puede ser que yo estoy equivocado. Ya sé que esto va a ser bueno entonces. Es el pasaje donde Isaac va a ser sacrificado. $22. Gracias. 22:13, perdón, hermano. Entonces, ¿quién iba a ser sacrificado? Isaac. Pero porque Abraham creyó al Señor y iba a cumplir para con el Señor le detuvo la mano. Y proveyó entonces, en lugar de Isaac, el Señor proveyó un carnero que estaba ahí con los cuernos metidos en una zarza y no podía moverse. Y entonces Abraham tomó este carnero provisto por el Señor y lo mató, dice, en lugar de su hijo, como holocausto. Y lo ofreció al Señor como holocausto. Y ahora el ejemplo más excelente y más directo es el Cordero Pascual para cubrir Israel del 10º plaga sobre Egipto. Éxodo 12, del 3 al 13, hermano Eliezer. Y quizás le voy a detener algunos momentos para acentuar ciertas cosas, ¿ok? Entonces, primero, el cordero tiene que ser perfecto, sin mancha. Segundo, ellos van a matar el cordero y van a tomar ¿qué? Su sangre y ponerlo en el dintel de su puerta. Sigue, hermano. Gracias, hermano. Entonces, el versículo 13 es clave. Dice, y la sangre que fue derramada en sacrificio del cordero, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotras. La casa y las personas en la casa serían cubiertos por la sangre.
ese hogar sería cubierto por esa sangre, no literalmente, sino con protección. De la misma forma que el creyente en Cristo, lo vamos a ver, es cubierto por la sangre de Cristo, para que la segunda muerte no venga sobre nosotros que hemos creído. Entonces, esta idea de sacrificio, de expiación, de propiciación, tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Y si miramos en los sacrificios, el sistema sacrificial del templo y del tabernáculo, nos enseña que usaban sacrificios en expiación de los pecados del pueblo. Estos ejemplos del Antiguo Testamento son sombras del sacrificio perfecto enviado por el Padre. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, había el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento para cubrir el pueblo de Israel, y tenemos nosotros en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Y no es un cordero cualquiera, es el cordero que Dios ha provisto, cordero que viene de Dios y que es Dios. Y entonces, y este cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por los impíos. Jesús murió por los impíos. ¿Cuántos ex impíos hay aquí? Levante la mano. Todos nosotros. Y por nosotros Cristo murió, Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió en nuestro lugar, murió en sustitución. ¿Quién merecía morir? Nosotros. ¿Quién murió? Él, como sustituto de nosotros. Eso se llama la muerte vicaria de Cristo. El pastor mencionó la palabra vicaria la semana pasada en el tema de la mañana. ¿Qué significa vicaria? En lugar de, en sustitución a o de. ¿Quiere decir algo, hermano? Usted es muy inteligente, hermano, hermano Eliezer. No. Justamente lo que yo te comenté hoy día, Nathanael, él está hablando de esa teoría de la expiación. Se llama la teoría gubernamental de la expiación. No sé si has escuchado esa frase, pero eso es lo que los wesleyanos creen, los metodistas y los pentecostales creen. No todos los pentecostales, pero los metodistas. Y ellos creen que no es que la justicia de Dios como juez ha sido satisfecha a través de Jesucristo, la muerte y resurrección de Cristo, sino que Dios como soberano y como rey puede decidir tener clemencia y declarar, y eso es la idea, declara al hombre perdonado, limpio, pero sin necesariamente la necesidad de satisfacer la justicia de Dios. Y para mí, y tuve que escribir una composición esta semana acerca de eso, para la clase que estoy tomando, no es bíblico. No tiene sentido con la frase que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es una alusión al Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo y el Antiguo van de mano en mano. Entonces, lo que usted dijo es lo que los metodistas dicen, los wesleyanos dicen, que no es necesario que la ley fuera satisfecha y cumplida. Ellos dicen que la ley fue desechada, puesto al lado. No, Cristo satisfizo los requerimientos de la ley como sacrificio perfecto. Y ellos dicen también que el propósito de Cristo en la cruz, y eso es ridículo,
el propósito de Cristo morir en la cruz fue para enseñar a nosotros el castigo del pecado, el resultado del pecado, para que nos frene en pecar. No tiene sentido. Eso no concuerda. No concuerda con el versículo que leímos, el pasaje en Colosenses 1 que leímos. Y entonces, pero muy incisivo de su parte, hermano. El pecado de nosotros, exactamente, hermano. O sea, no entiendo por qué, y son hermanos los wesleyanos, o sea, son hermanos, pero no entiendo por qué ellos, no tiene sentido para mí, no concuerda con la Biblia. La posición de nosotros, que se llama la teoría de la expiación penal vicaria, es lo que realmente nosotros creemos, que Cristo murió por nosotros para satisfacer el castigo, para satisfacer la justicia, para satisfacer la ira de Dios en lugar, en sustitución, de manera vicaria por nosotros. Palabras muy grandes, pero muy cierto lo que usted dice. Perdón, te interrumpí, pero quería decir algo más, porque es muy cierto lo que dice. Y el jueves escribí acerca de eso. Entonces, ok, ¿alguna otra pregunta? Comentario. ¿No? Yo tengo 60 slides para pasar esto. No. Déjame mirar la hora por si acaso. Para tenerlo, para estar pendiente. Ok. Entonces, esa es la posición de nosotros, que Cristo murió en lugar de nosotros para satisfacer las exigencias de Dios como juez. ¿Ok? Ok. Jesús es nuestra propiciación. Romanos 3, 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para apaciguar su ira por medio de la fe en su sangre. Lo que usted acaba de decir de los otros que dicen eso no tiene sentido a la luz de este versículo. Parece que el presidente está llamando. A la segunda. Por medio de la fe en su sangre. Primero de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. Apacigua el castigo de nuestros pecados. Ok. Ahora, hablamos ya de lo que es la salvación, ya hablamos en cuanto a lo que es la expiación. La expiación es un sacrificio para satisfacer, para cubrir los pecados de uno. Ahora vamos a mirar entonces el alcance de la expiación. ¿Para quiénes fue Cristo enviado por el Padre para hacer expiación y propiciación? ¿Para cuántos murió Cristo en la cruz? ¿Cuál es el alcance de esta expiación y propiciación? ¿Se entiende en cuanto a alcance? ¿Cuántas personas podrían ser cubiertos porque expiación es cubrir? ¿Cuántos podrían ser cubiertos por el sacrificio de Cristo en la cruz? Todos. ¿Cuántos son todos? Todos. O sea, para el mundo. Para todos. Amén. La palabra enseña lo que se llama una expiación universal para todos. Y hay 5 razones por las cuales podemos sostener esta posición. Primero, la palabra nos enseña que el Padre envió a Cristo para salvar al mundo. ¿Ya? El Padre envió a Cristo para salvar al mundo.
Vamos a leerlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la intención de parte de Dios en cuanto a la expiación es que cubre a todos, a todo el mundo. Por razón, la Biblia nos enseña que Cristo vino para salvar al mundo. Segunda razón, la Biblia también enseña que Cristo murió por todos. Segundo de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustó la muerte por todos. Tercero, la Biblia caracteriza a Cristo como el Salvador del mundo. Entonces, primero, que Cristo murió por el mundo, que Cristo fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Segundo, que Cristo murió por todos. Tercero, la Biblia enseña que Cristo es Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿El Salvador de quién? Del mundo. Juan 4:42. Y decían a la mujer, eso es a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es descrito como el Salvador del mundo. Cuarto, la Biblia dice que Cristo es propiciación y rescate para todos. 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Timoteo 2:5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio en rescate por todos, es propiciación para todos. Y quinto, Cristo murió aún por los que le niega y rechaza, dice la Biblia. Y esto es muy clave. Cristo murió no solamente por el creyente, sino también por los que odian a Cristo, rechazan a Cristo y niegan a Cristo. Segundo de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Y si miramos 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por nuestros. Aquí cuando habla de nuestros se refiere a creyentes, ¿cierto?
Juan estaba escribiendo a creyentes, sino también por los de todo el mundo. Justamente esta tarde estaba escuchando a Nathanael enseñando a los muchachos y dijo que el mundo está dividido en dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos, Nathanael? Los salvos y los perdidos. Y según este versículo, Él murió por los salvos, Él es propiciación por nuestros pecados, hablando de creyentes, porque estaba escribiendo a creyentes. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En ese mundo están los que rechazan a Cristo, los incrédulos. ¿Cuál era la palabra que usaste? Los salvos y los perdidos. Están los perdidos. Cristo aún murió por los perdidos. Pregunto, ¿cuán grande es el amor de Dios? Amén. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Que Cristo aún murió por los que odian a Cristo y al final rechazan a Cristo. Eso es amor. Ok. ¿Alguna pregunta? Claro como lodo. ¿No? ¿Está claro? Ok. Sigamos. Otro versículo. Cristo murió aún por los que le niega y rechaza. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Esta sangre del pacto aún santifica o tiene la capacidad para santificar a aquel que pisoteara el Hijo de Dios e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, si Cristo murió por todos y es Salvador del mundo y murió aún por los que lo rechazan, pregunto, ¿son todos salvos? No. ¿Cómo se llama eso? Porque hay grupos que enseñan que Cristo compró la salvación para todos, no importando si creen o no. ¿Saben a lo que se llama? ¿Qué se llama? Exacto, universalismo. Y hay algunos que creen eso. Que en la cruz Cristo compró la salvación, no importando si cree o no, para todos. Pero eso no concuerda con la Biblia. No concuerda con la Biblia. Hay una condición para que la expiación, para que la propiciación obtenida en la cruz se aplica a una vida. ¿Cuál es la condición requerida para que la expiación, para que la propiciación se aplica a la vida, para que esa persona sea cubierta por la sangre de Cristo? ¿Cuál es la condición? La fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. La fe en Cristo. Por amor al mundo, el Padre sacrificó al Hijo para que cualquiera del mundo que se arrepienta y cree en Cristo y su obra expiatoria recibirá el beneficio de tal obra, perdón de pecados. Voy a repetir. Por amor al mundo, el Padre sacrificó al Hijo para que cualquiera del mundo que se arrepienta, debería ser arrepiente, ¿cierto? Que se arrepiente y cree en Cristo y su obra expiatoria recibirá el beneficio de tal obra, el perdón de pecados. Eso es la condición. Y cualquiera que rechaza a Cristo y su obra expiatoria no recibirá tal beneficio y permanecerá condenado en sus pecados. Al final, el hombre va al infierno, no porque Dios no quiso salvarlo, es porque rechazó la gracia de Dios, resistió la gracia de Dios. Dios no envía gente al infierno, la gente se manda al infierno. Y entonces el Señor, en su amor para todos, ofrece salvación gratuita a todos.
y capacita, y de su gracia capacita al hombre para responder al evangelio. Y eso vamos a llegar en otra lección. Y he enseñado ya varias veces. Pero el hombre resiste al Espíritu Santo, el hombre resiste a Dios y rechaza a Cristo y se condena a sí mismo al infierno. Amén. ¿Alguna pregunta? Hermano Roque. En Hebreos, a pisotear. ¿En qué sentido? Sí, sí. Prefiero hacer eso en otro momento porque el contexto de ese pasaje hay que darle su contexto. ¿Ok? Pero gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que cree en el Hijo, no se pierda. Ahí está la condición. O sea, la expiación es ofrecida a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿En qué sentido dio su Hijo unigénito? Para ser encarnado, para vivir, para morir, para ser sepultado y para resucitar. Y entonces Él ofrece a todo el mundo de manera universal ese ofrecimiento de expiación, pero aquí está la condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay dos grupos en ese pasaje, el que cree y el que no cree. Cristo murió por los dos y solamente a uno se va a experimentar los beneficios de la expiación de parte de Cristo. Hay muchos pasajes bíblicos que enseñan que la fe en Cristo es la condición para recibir el beneficio de la expiación, la justificación, la salvación. Vamos a leer estos pasajes. Natanael, Juan 1:12. Hermano Samuel, Juan 3:36. Hermano Juan Trinidad, Romanos 1:16 al 17. Hermano Margarito, Romanos 3:22 al 25. Alex, ¿le gusta leer o no? No, ok, no hay ningún problema. ¿Quién más? Hermano Arturo, 1 de Corintios 1:21. Y ¿quién más? ¿Quiere leer Benjamín? Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Entonces, Natanael, Juan 1:12. Entonces, ¿quién fue dado potestad para ser hechos hijos de Dios? Los que creen en su nombre, los que le recibieron. Ok. ¿Quién le toca Juan 3:36, hermano Samuel? Gracias, hermano. Entonces, el que cree tendrá vida y el que rehúsa creer es condenado. Romanos 1:16 al 17, hermano Juan Trinidad. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:22 al 25, hermano Margarito.
Gracias, hermano. 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios a salvar a quién? A los creyentes mediante la locura de la predicación, dice. Benjamín, Gálatas 2:16. Gracias. Entonces, que somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Debido a que la expiación fue provista para todos, haciendo la salvación disponible para todos, las escrituras a veces caracterizan la justificación como potencial para todos, aunque no todos serán salvos al final. O sea, a veces como que la Biblia nos da a pensar y entender como que todos van a ser salvos. Busque en sus Biblias Romanos 5:18, por ejemplo. Y ahí está hablando de la potencial de la salvación y no necesariamente la aplicación de la salvación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Como que uno podría interpretarlo entonces que como todos somos pecadores por el pecado de Adán, por la justicia de Cristo, todos nosotros somos hechos justos. Como que se podría entenderlo así. Creo que la clave es en la interpretación de la palabra vino, donde dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Se podría interpretar que no significa la aplicación de la justificación a todos, sino la disponibilidad de la justificación para todos. Entonces, cuando uno lee, hay que tener eso en mente, la diferencia entre disponibilidad o disposición y aplicación. ¿Ok? Eso fue por arriba de algunos. Algunos entendieron, está como así. Está bien. La misma lógica se aplica a las referencias a Cristo como Salvador del mundo. Cuando se habla de Cristo como Salvador del mundo, no está hablando en términos de que Cristo salva a todos en el mundo, sino que la salvación está disponible para todos en el mundo. ¿Ok? Aunque el Señor desea que todos crean y sean salvos a través de la sangre de Cristo, muchos perecerán. Ya lo hemos dicho. Muchos se van al infierno. Muchos se van a perecer. Pero no es por falta de Dios en cuanto a proveer la salvación para el hombre, sino que es porque rechazan esta provisión salvífica hecha para ellos en la muerte de Cristo. O sea, Dios queda inculpable. Porque a pesar del pecado del hombre, dio a su Hijo para todos. Y solamente tiene que creer en el Hijo. Y el Señor en su gracia obra en el hombre para entender y responder al Evangelio. Pero algunos resisten y prefieren permanecer en sus pecados y no arrepentirse de su pecado y no creer en Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado testificando a alguien como que esa persona está captando y está reaccionando a lo que está siendo predicado y al último momento, no. ¿Por qué? Entendieron. Fueron convencidos. Pero resistieron. Porque no quisieron. Porque rehusaron. Porque prefieren permanecer en sus pecados. Porque aman más las tinieblas que la luz. No es culpa de Dios.
Y eso muestra en un sentido máximo la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Que Cristo aún murió por los que lo rechazan y niegan. 1 Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, de manera especial, de los que creen. ¿Qué significa eso? Que es Salvador de los que creen y los que no creen. Es lo que ese versículo insinúa, enseña. Porque dice, Salvador de todos los hombres, mayormente, de manera como eficaz, especial, de los que creen. Él es Salvador de los, por decir, de los crédulos e incrédulos. Ofrece salvación a ambos. ¿Cuál es la implicación de la expiación universal? Cuando testificamos, podemos decir con sinceridad que Cristo murió por el oyente. Amén. Usted con sinceridad puede decir a una persona, por ejemplo, no sé si Scary es creyente, pero usted con sinceridad puede ir a donde Scary y decir, ¿sabe que Cristo murió por ti? Y que Cristo tuvo Scary en mente cuando murió en la cruz, entre todos los del mundo. Yo creo que Cristo sabía todos los que iban a venir al mundo, sus nombres, sus apellidos, todo. Y tú puedes decir, Alex, con sinceridad, ¿sabe qué, Scary? Cristo murió por ti. Porque murió por todos. ¿Cuánto dicen amén? Es la implicación que podemos decirlo con sinceridad. Podemos decir, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Los motivos, y terminamos aquí. Los motivos, sí, fueron 60 slides. No fueron. Son como 28. Los motivos de la expiación universal. Y es importante entender esto porque vemos el corazón de Dios detrás de esto. Primero, Dios es amor. Dios es amor. Amén. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Creo que cantamos ese pasaje, ¿cierto? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Dios es amor. Y Dios muestra su amor con acción. El ser humano es con palabras baratas. Te amo, te quiero. Boloni. Dios muestra su amor. Y en Cristo mostró su amor. Él es amor. Y ama el que no ama a Él. Su misericordia está sobre todo lo que ha hecho. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces Dios es amor y Dios es misericordioso. Claro es fuego consumidor. Claro que es justicia. Pero volvemos a la tensión que mencionamos al inicio. Es amor y misericordia también. Cuán difícil es ser Dios. Amén. Tercero, Él ama aún sus enemigos. Oh, tan difícil es eso. Quisiéramos ser la parte justa de Dios y mandar a nuestros enemigos al infierno. Amén. Cuando estamos manejando y se echan la semana pasada yo quería mandar a alguien al infierno, le voy a decir. Y recuerda ahora, estábamos para volver a la casa a New Jersey y estamos en el Deegan en la salida 7.
donde se divide entre para ir al George Washington y para ir al Cross Bronx, el 7N y 7S, ¿sabe? Entonces había tremenda fila para ir hacia el George Washington. Y ahí se mete un tigre. ¡Fum! Ahí. Y yo estoy ahí. Y él quería meterse y yo no le quería permitir pasar. Pero pensé entonces en la loquera de la gente hoy en día. Y recordé Defensive Driving 101 que yo tomé, que decía, no vale la pena pelear con la gente en la calle. Entonces me frené y el tipo con una sonrisa muy grande, diabólica, y yo lo vi, porque lo vi por el espejo del lado. Ustedes saben de lo que estoy hablando, muy bien. Ojalá que no sean los tigres ustedes. Bueno, yo a veces también. Y él se metió ahí. En ese momento, si yo tuviera el poder de mover las cosas con mi mente, ahí hubiera pinchado las gomas, rayado el carro con la llave y todo eso. Yo estaba con pique en ese momento. Y enfurecido por dentro. Después saqué mi agresión porque ya estábamos entonces en el Cross Bronx para llegar al puente. Y entonces yo me fui al lado, aceleré y me puse frente a él. Pero qué victoria eso. Amén. Yo estaba con pique en ese momento, muy molesto. Y muy difícil para amar ese enemigo en ese momento. Volviendo al tema. Amén. Él ama a sus enemigos. Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajan y persiguen. Ay, mi madre, qué tarea. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si cuando habla ahí para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, los hijos están supuestos en su comportamiento mostrar quién es su Padre. Y entonces para que nosotros mostremos que el Señor en los cielos es nuestro Padre, tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios aún así, aunque es justo, también ama a su enemigo. ¿Ven? Entonces, Dios es amor, es misericordioso sobre todo, y ama aún sus enemigos. Y Él desea que todos los hombres sean salvos. Es el corazón de Él. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El corazón de Dios es que todo el hombre sea salvo. No desea que ninguno perezca. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie perezca. Y el Señor obra en el hombre para que el hombre entienda y reacciona al llamado que Él hace a la salvación. Pero el hombre aún así, muchos resisten. No quieren. Y eso quiebra el corazón de Dios. Algunos preguntarían, ¿y por qué Dios no obliga a que los hombres entonces crean? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios concedió al hombre cierto grado de libre albedrío para tomar decisiones. Y en otro momento voy a enseñar acerca de eso. Pero es parte del plan de Dios, es parte de ser un portador de la imagen de Dios. Pregunto,
Hermano Betty. Hermano Betty. Sí, lo voy a usar como ilustración. ¿Qué preferirías que Juan te amara porque él te ama o porque hay una pistola en su cabeza para que él diga que le ama? Amén. Amén. Y es igual con el Señor. Es igual. El Señor quisiera, yo creo, el Señor quisiera, como Él dice, que todos sean salvos. Hay mucho espacio en el cielo, no es como en los apartamentos y casas de nosotros. Hay mucho espacio en el cielo. Y Dios quisiera tener esa casa llena. Algunos piensan que es necesario que la gente vaya al infierno para que Cristo sea más glorificado. ¿Sabe lo que es el equivalente de decir? Que una mujer solamente puede ser más bella si está al lado de mujeres feas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cristo no necesita para resplandecer y para ser glorioso y majestuoso que el hombre vaya al infierno. No es necesario, porque Él es majestad. Él es gloria. Amén. Entonces, el Señor desea que todos los hombres sean salvos. El Señor no desea que ninguno perezca. Y al final, el Señor no se complace ni disfruta la muerte del impío. No es agradable para Dios que el hombre vaya al infierno. Por eso envió su Hijo unigénito al mundo para morir por todos. Ezequiel 18, 23 y 32. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, está dando una oportunidad, una salida. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor no complace, no disfruta la muerte del impío. La expiación. Motivos de la expiación. El amor, Dios es misericordia. Él ama aún sus enemigos. Él desea que todos los hombres sean salvos. Él desea que ninguno perezca. Y no se complace, no disfruta la muerte del impío. Terminamos. ¿Alguna pregunta? Mucho material. Pero material importante. Cristo es nuestra expiación. Número 3. Cristo es nuestra expiación. Amén. Es nuestra propiciación. Pero no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Y si Él murió por todos y nos ha dado la comisión para salir en nuestra vida, en la calle, en la escuela, donde sea, nos ha dado la comisión para predicar, para proclamar la expiación universal, la muerte, la salvación que Él ofrece a todos. Amén. ¿Alguna pregunta sobre lo que enseñamos? ¿Algún comentario? Ok. Bueno, vamos entonces a orar y después vamos a adorar al Señor con nuestro último himno. La semana que viene entonces vamos a seguir en la noche con la siguiente parte, el siguiente capítulo de esta serie de la soteriología. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su amor expresado en Cristo. Gracias, Señor, que Cristo, usted amó el mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, que Cristo murió en lugar de nosotros para pagar el castigo que nosotros merecemos pagar. Gracias, Señor, que Él es la solución para la tensión entre su santidad y su justicia
y su amor y su misericordia, Señor. Gracias por esa obra en la cruz hace 2000 años atrás, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de pecados que usted nos ofrece simplemente por fe en su Hijo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.